Bien, hoy pienso crear el primer video de una serie de videos que estarán saliendo en el canal relacionado a lo que es la plantilla Astra. Voy a empezar desde lo más básico hasta llegar ya a trabajar con plantillas premium de este, se podría decir, tema. Y en este video vamos a ver lo que es la instalación. Vamos a instalar algunos de los componentes que vienen con Astra, como por ejemplo Starter Template, que es la librería de plantilla de Astra, donde podemos encontrar plantillas premium como plantillas totalmente gratis. Al principio vamos a comenzar a trabajar con lo que nos ofrece las versiones gratis de lo que es Astra, y después en el transcurso de los videos que van a ir saliendo vamos a subir ya lo que es la versión premium, y ahí vamos a poder comparar la diferencia de uno de otro, y usted va a poder saber si le conviene comprar la licencia para la versión premium o seguir trabajando con la versión gratuita de Astra. Así que muchachos, vamos a empezar de una vez. El proceso de instalación de la plantilla es muy sencillo. Simplemente nos dirigimos a lo que es el área de apariencia, en lo que es tema, y aquí vamos a elegir la opción añadir nuevo. Astra se podría decir que es una de las plantillas más utilizadas. Puedo decir que puede estar en el ranking como entre la tercera o la segunda plantilla más utilizada por los usuarios de WordPress. Aquí, si la pueden ver, la tenemos disponible de una vez en lo que es las plantillas populares dentro de la librería de WordPress. Y el proceso de instalación es muy sencillo. Le damos a instalar y esperamos que termine lo que es el proceso de instalación, y aquí da ese error, pero si le sale este inconveniente, usted simplemente resetea la página y ya aquí se ha solucionado. Ahí la tenemos instalada y le damos a activar. Y aquí tenemos nuestra plantilla lista, y aquí nos crea un icono. Vamos a darle un clic y es donde está el área donde podemos trabajar lo que son los ajustes rápidos de la plantilla, como por ejemplo el área de personalización de la identidad del sitio, los colores, la opción de blog, lo que es el maquetador de cabecera, también la tipografía, diseño, maquetador de pie de página, botones y menú. Todo eso lo podemos hacer desde la vista rápida de ajuste, o nos dirigimos a la opción en apariencia, lo que es la opción de personalización. Y también lo mismo que tenemos aquí lo vamos a poder hacer ya directamente desde esta área. Mi recomendación es que dependiendo de qué área en específica usted quiera modificar, al principio yo recomiendo hacerlo desde aquí, porque debemos de configurar se podría decir todas las sesiones de lo que sería la personalización de la plantilla. Ya después, si usted quiere, vamos a suponer, ir a lo que es maquetador de la cabecera, ya ahí lo va a llevar directamente a esa área en específica, donde usted va a poder, si se dan cuenta aquí, me da la opción de trabajar esa parte. Aquí yo puedo modificar lo que es título, logotipo, lo que es la cuenta, y cuando se refiere a la cuenta es lo relacionado a lo que es la URL. Déjeme ver qué más también. Aquí podemos también ver cómo se ve tanto en dispositivos móviles, tablets. Todo eso lo podemos chequear directamente desde estas sesiones. También aquí tenemos lo que es lo del menú principal. Lo que vemos aquí, todo eso lo podemos modificar directamente desde aquí. Eso es para tener, como por ejemplo, ya lo que modifiquemos aquí se va a quedar como predeterminado. Si ese es el logo que usted va a utilizar con la plantilla que va a instalar, a la hora de cargar la plantilla, este es el logo que va a aparecer, este es el menú que va a cargar la plantilla, y así sucesivamente. Por eso es la importancia de configurar esta área.
¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Tenemos lo que es la guía rápida. Estos son diferentes videos para sacarle mucho mayor provecho a lo que es el plugin. Y aquí tenemos lo que es la opción o el contenido pro de la misma. Aquí tenemos lo que es colores de fondo, documentación, tipografía, blog pro y así sucesivamente. Tenemos todas estas opciones que podemos cargar. Aquí también tenemos algunas integraciones que son plugins opcionales para diferentes áreas, como el maquetador que le hablé, que últimamente ellos están agregando, que a través de este maquetador muy parecido a lo que es Gutenberg maquetador, podemos editar lo que son las plantillas de ellos. También tenemos, esto es para lo que es la venta de tiendas en línea. Y aquí tenemos lo que es automatizar todas las configuraciones de WordPress. Estos 3 plugins están completamente gratis, que usted lo puede instalar, probar y darme su opinión. Me la deja saber en la caja de comentarios. Bien, aquí también nos aparece lo que ellos le llaman plugins útiles también, que son los 3 que les mostré, más este reproductor de video que podemos utilizar también en lo que es WordPress o instalar como plugin. Y tenemos el área de soporte. Aquí nos dice que ellos tratan de respondernos a todas las peticiones que le hacemos de 2 a 3 horas, pero lamentablemente solamente está disponible para lo que es la versión Pro. Aquí también tenemos lo que es unirse a la comunidad de las diferentes plataformas. Y bien, eso sería todo lo que tenemos en lo que es la página principal. Ya en lo que es la página de ajuste, aquí esto es para lo que es actualizar lo que es Astra versión Pro. Y al principio le hablé de un plugin que es Starter Template, que es para poder utilizar los templates, tanto versiones premium como versiones gratis. Aquí el proceso es muy sencillo. Vamos a darle a lo que es la instalación de este plugin. Y después que termine simplemente lo activamos. Aquí nos dice que vamos a tener disponible alrededor de 280 plantillas. Lo único que no veo que nos dice si son, si es entre las gratis y las premium, esas 280 plantillas. No especifica realmente aquí dice aprenda más. Eso quiere decir que ahí quizás se pueda abundar más sobre esa parte. Muy bien, ya aquí lo instaló y ya lo que faltaría es activarlo. Y listo, ya aquí lo tenemos activado. Ahora ahí vamos a esperar a que termine ya el proceso. Y aquí nos lleva a lo que es el área de la creación de una página web utilizando las plantillas de Astra. Tenemos 2 opciones. O lo hacemos como estamos acostumbrados clásicamente el proceso, o lo podemos hacer con la inteligencia artificial. Ya decisión de cada quien. Los procesos son muy sencillos. Siguiente, te va pidiendo ciertos datos y se va llenando. En mi caso, yo voy a salir de aquí y me voy a ir ya directamente a lo que es las páginas que he creado, una de ellas, y vamos a darle a editar con Elementor. Esperamos que Elementor cargue y ya con Elementor cargado aquí tenemos la misma librería de plantilla. Y en mi caso, a mí me gusta hacerlo desde aquí. Ahora, si usted quiere que yo le explique el paso a paso que vimos anteriormente para lo que es este mismo proceso que usted va a ver en este momento, déjenmelo saber en la caja de comentarios, que yo con mucho gusto le hago ese video mostrándole paso a paso de la instalación, tanto puede ser con la inteligencia artificial como de modo clásico, como ellos le llaman. Bien, aquí tenemos las opciones de las plantillas gratis. Estas serían todas las plantillas gratis que usted va a poder instalar sin ningún problema. Y también tenemos lo que son las plantillas Prime, que son las plantillas que vamos a tener acceso a ella cuando compremos la licencia de Astra en su versión Pro. Que antes de terminar el video vamos a ver los precios
de cada una o los paquetes, de los diferentes tipos de paquetes de licencia que ellos ofrecen. Y estas serían esas plantillas que usted va a tener acceso a través de esa licencia. También tenemos un área de bloque muy completa, por cierto, que con el tiempo y usted vaya cogiendo experiencia, estoy seguro que va a elegir mejor crear una plantilla con los bloques que utilizar directamente lo que son ya las plantillas ya prediseñadas. Vamos a instalar una de las plantillas que está gratuita, con la cual en los próximos videos vamos a trabajar con ella. Vamos a ver, tenemos plantilla de blog creativo, tenemos una plantilla para academia, personales, tenemos de tienda, también tenemos de tienda por aquí, aparece otra, real estate, venta de vehículos, más de tienda online. Tenemos muchas opciones. Voy a visualizar esta para ver lo que trae, y en ella viene lo que es página principal, quiénes somos, tenemos se podría decir la página donde están los planes de servicio, y también tenemos la opción de planes. En esta ocasión vamos a ver cómo se ve la página principal, y para el ejemplo voy a instalar esta página. Vamos a instalarla y esperamos a que termine el proceso de importación de la misma. Ya ahí ha terminado, y como pueden ver, ya aquí me ha importado completamente la página con todo el contenido que trae la misma. Vamos a actualizar y vamos a previsualizarla. Y en este momento así se vería la página ya dentro de mi sitio web. Bien, ya en el próximo video vamos a trabajar lo que es parte de la configuración de esta plantilla para que ustedes vean realmente cómo es que se realiza. Vamos a modificar tanto lo que son imágenes, tipografía y algunas de estas opciones que estamos viendo en este momento. En el próximo video vamos a trabajar con esa parte. Vamos a irnos ahora a lo que es la página principal, donde vamos a encontrar más información relacionado a lo que es el tema Astra, y vamos a ver el costo al momento que estoy grabando este video de lo que cuesta una licencia. En este momento una licencia de Astra está en unos $49 con un 17% de ahorro. El precio normal es $59. Estamos hablando de $10 de diferencia. Tenemos otro kit de herramientas esenciales que es más completo, trae más opciones y cuesta unos $79 en este momento. Precio normal $99. Esto es para un solo sitio y es un precio anual. El precio, ellos lo ponen aquí, el más popular, es para empresa, unos $149, precio normal $199. Y aquí nos habla de todo lo que ofrece cada uno de los paquetes. Si lo queremos de por vida, va variando desde $199 hasta $599 una licencia. Si queremos 10 licencias, este sería lo que habría que pagar. Y si queremos 1000 licencias, estos son los precios de por vida. Si lo vemos a nivel de anual, creo que este precio para 1000 licencias está excelente. Pero hay un pequeño detallito. Si se dan cuenta, en ninguna de estas áreas no habla de las plantillas premium. Las plantillas premium comienzan a estar disponibles desde lo que es el kit herramientas esenciales. Aquí sí aparecen lo que es plantilla de inicio premium para elementos, lo que es Spatra Pro, que es el creador de página web. Aquí también tenemos plantilla para ese editor de página,
y el área de soporte prioritaria, que es la que nos responde de 2 a 3 horas. Así que si usted va a utilizar las plantillas en su versión Pro, o mejor dicho la plantilla Premium, perdón, va a tener que adquirir desde este kit en adelante. Ahora mismo para un sitio está costando unos $199 una sola licencia, 10 licencias $129 y 1000 licencias unos $159 al momento que estoy grabando este video. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, déjenmela saber por favor en la caja de comentarios. Como siempre, estoy atento a cada uno de sus comentarios. Y por el día de hoy, muchachos, me voy a despedir de todos ustedes y mañana nos vemos en un próximo video.